estamos martes 20 de abril. Hoy 2100. nos toca aprender sobre la clase de cardinal de un conjunto. En cardinal de un conjunto, ustedes van a poder observar ahí, en la clase tienen, dice, para hallar el cardinal de un conjunto contamos cuántos elementos tiene un conjunto. ¿Ya? Recuerden, para poder hallar el cardinal de un conjunto contamos cuántos elementos hay en un conjunto. Ustedes tienen esta ficha. En esta ficha lo que ustedes van a poder hacer es lo siguiente. Me dicen, en el primer conjunto, yo observo que se trata de un conejo y se trata de un loro. Ahí en el conejo y en el loro que ustedes pueden observar, van a ver que ahí hay dos elementos dentro de ese conjunto. A ese conjunto le vamos a llamar el conjunto A. Ustedes en su ficha le van a poner dentro de este cuadrito la letra A porque ese conjunto se llama el conjunto A. Ahora ustedes van a poder observar ahí, también pueden observar que nos dan lo siguiente, nos dicen el siguiente conjunto. Al siguiente conjunto le vamos a poner la letra B porque este conjunto se va a llamar B. Y aquí vamos a ponerle como elementos lo siguiente. Vamos a ponerle los siguientes elementos. Recuerden que cada elemento se diferencia con un puntito, ¿ya? Aquí vamos a poner como elemento al número 1, al número 2, al número 3, al número 4 y al número 5. Me dicen, en el primer cuadrado me dicen, el conjunto A tiene dos elementos. Claro, ¿cuáles son sus elementos? Sería un conejo y un loro. Tiene uno y tiene dos elementos. El conjunto B, me dice, y se va a determinar el conjunto A primero, de la siguiente manera. Disculpe. NA, sí, hijo, te escucho. Disculpe. Estrella dice que la acepte. Ya, hijo, disculpa, como ya estoy aquí en la explicación, a veces ya no miro el cuadrito, pero vamos a ver, ¿dónde dice? Aquí está. Listo, gracias, hijo. Ahora me dicen en el siguiente cuadrito, me dicen lo siguiente. NA significa número de elementos del conjunto A. Recuerden eso. NA significa el número de elementos que hay en el conjunto A. Y el número de elementos que hay en el conjunto A son 2 elementos. Ahora lo siguiente me dice NB es número de elementos que hay en el conjunto B. ¿Cuántos números hay en el conjunto B? Hay 5 elementos en el conjunto B. Al número de elementos del conjunto A se le denomina cardinal del conjunto A y se representa como NA. ¿Ya? Cuando ustedes observen ahí NA, van a decir, ay, ¿qué será NA, no? N significa número de elementos y la A es el nombre del conjunto que nos están dando. Puede ser NA, NB, NC, NZ, ND. ¿Ya? Cualquier, aquí entre el paréntesis va a ir el nombre del conjunto. ¿Ya? En este caso nos están diciendo, por ejemplo, NA. Y se lee, como les digo, se lee número de elementos del conjunto A. Siguiente, me dicen, ejemplo, aquí nos están dando un ejemplo y aquí lo vamos a rellenar de acuerdo a como ahorita les voy a explicar, ¿ya? Lo vamos a ir rellenando de acuerdo a como les voy diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que lo vamos a llenar de la siguiente manera. Van a agarrar ustedes su lapicito y como ya ustedes tienen esta hojita, lo van a ir rellenando de la siguiente manera. A este conjunto le vamos a llamar el conjunto A. A este conjunto le vamos a llamar el conjunto B. Recuerden que todos los conjuntos, cada uno le tenemos que denominar un nombre. Y ese nombre se le denomina con una letra mayúscula. Este conjunto, en este caso, se va a llamar A y este B. Pero ustedes más adelante en otros ejercicios le podemos cambiar nombre, ¿no? A uno se puede llamar C, el otro D, el otro Z, el otro M. Depende del nombre que nos den en el conjunto. En este caso lo estamos determinando como conjunto A y conjunto B. En el conjunto A vamos a poner como elementos, como elementos a las siguientes vocales. El conjunto A
va a tener como elemento a la A. Recuerden que lo que están adentro ya son minúsculas, se escriben con minúsculas, ¿ya? Vamos a tener a la B, a la letra B. Vayan escribiendo lo que estoy poniendo aquí, por favor, ¿ya? Y también tenemos en la A, tenemos al elemento C. Y también tenemos al elemento D. Listo. Ahora vamos a hacer los elementos del conjunto B. Los elementos del conjunto B van a ser B, C, D, que ya están ahí. Y ahora vamos a poner la E, la F y la G. Esos son los elementos que integran mi conjunto B. Ahora vamos a pasar a resolver lo que nos piden aquí. En este caso, a mí me están pidiendo lo siguiente. Me dicen, Miss, ¿cuántos NA significa el número de elementos que hay en el conjunto A? Vamos a contar el número de elementos que hay en el conjunto A. En el conjunto A hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, miren, 1, 2, 3 y 4. Hay 4 elementos en el conjunto A y por eso voy a determinar ahí donde dice NA, voy a determinar que hay 4, porque he observado que hay 4 elementos en el conjunto A. Ahora me dice NB, NB, miren, NB. NB quiere decir el número de elementos que hay en el conjunto B. Vamos a contar cuántos elementos hay en el conjunto B. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5 y hay 6. Entonces, yo ahí voy a poner como respuesta, en esta rayita, voy a poner que NB es igual a 6, porque hay 6 elementos en el conjunto B. Ahora me piden lo siguiente. Ahora ya no solamente me dice cuántos elementos hay en el conjunto A, ni cuántos elementos hay en el conjunto B. Ahora me están dando un ejercicio. Cuando ustedes ven eso que es como una sonrisa volteada, como una U volteada, ¿no? Viene a significar, ¿qué significa? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Unión o intersección? Intersección, lo que se repite entre los dos conjuntos. Ajá, muy Donde bien, se mis repite amores. entre Eso los es dos cierto. Eso es cierto. Ese símbolo significa intersección. Quiere decir que aquí me están pidiendo el número de elementos que hay en la intersección entre A y B. Sí. Y en la intersección, recordamos un ratito qué es la intersección. La intersección es el número de elementos que se repite tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Es decir, a ver si yo coloreo aquí, la intersección van a ser la B, la C y la D. ¿Por qué van a ser la B, la C y la D? Porque ellos son los números que se repiten tanto en A como en B. Entonces, aquí me dice que tengo que poner ahí el número de elementos que hay en intersección entre A y B. Es decir, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. ¿Cuántos elementos encuentro en la intersección entre A y B? 3. 3 elementos. Es decir, acá mi respuesta va a ser el número 3. Perfecto. Ahí mi respuesta va a ser el número 3. Siguiente. Me dicen, Miss, me dicen, ahora, ese símbolo, ¿qué significa? Ese símbolo. Unión. De todo. Muy bien. Ahora, ¿qué me pide? Todo. ¿Qué me pide? Que se repita. Que no se repita. Ahora me están pidiendo el número de elementos de A unión B. Quiere decir que tengo que contarlos todos, porque
porque me están pidiendo la unión del conjunto A con el conjunto B. Vamos a contar, a ver, ¿cuántos elementos hay en A unión B? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, 5, 6. 6, Uy, por acá se borró uno. Había una G por La acá. G. La Se- G, mi G. 7 elementos en unión. Sí, se borró la G por aquí. Vamos a ponerle la G porque se había la G borrado. se escapó. La G se escapó, miren, se había escapado la G. Listo. Ahora sí, entonces, en unión, ¿cuántos elementos voy a encontrar en unión? 7. 7 elementos. Unión Perfecto. es todo. 7 elementos. La unión es todo. Suma todito. La unión Suma 3 es 3 más 1. todo, claro. Todito porque la unión nunca comparte. Exacto, la unión es todo, ¿ya? Hasta ahí entonces hemos podido resolver ese ejercicio, porque ese ejercicio nos los han dado como ejemplo. Vamos a pasar a hacer un siguiente ejercicio. Voy a dejar de compartir un ratitito, voy a dejar ahí para poder subir la hoja. Listo. Bájate. Ahora sí. Ya hasta ahí, espero que ustedes han copiado. No se olviden de escribir esta partecita que les acabo de explicar. ¿Cuánto NA significa? Ya escribí mi, yo ya escribí mi. Ya, Jacob. NB, el número de elementos que hay en B. N, A, intersección B, el número de elementos que hay en la intersección de A con B. U es el número de elementos que hay entre la unión del conjunto A con el conjunto B, que en este caso eran 7. Hasta ahí, perfecto, creo que todos lo hemos entendido ese ejemplo. Y ahí recuerden completar porque en la fichita está así, está en blanco. Ustedes tienen que completarlo con lo que les voy explicando. Siguiente. Ustedes ahí en la hojita les ha tocado este cuadrito, ¿no? Aquí se me pasó. Ustedes tienen un cuadrito que también lo vamos a llenar ahorita junto con lo que yo les voy a ir diciendo, ¿ya? En este cuadrito vamos a completar con lo siguiente. Me dicen, Miss, usted ahí tiene que hacer lo siguiente. Ratito que acá voy a poner, ya, esto lo hago después. Tiene lo siguiente. Me dicen, tengo estos gráficos y les vamos a poner una letra, un nombre y vamos a ponerle elementos, ¿ya? Porque ahí no los han dado vacíos. Lo vamos a hacer junto conmigo. Ese es el practicamos que hacemos nosotros. A este conjunto le vamos a poner como nombre el conjunto A. A este conjunto le vamos, no, vamos a ponerle ya pusimos A y B, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle C. A este conjunto le vamos a llamar C, porque acá nos están dando ya bajito los ejercicios, C. Aquí le vamos a llamar D. Y aquí le vamos a llamar E. Porque aquí, como ustedes observan, ya nos han dado los ejercicios para resolver utilizando la C, la D y la E. Entonces, vamos a ponerle a cada uno. A este le vamos a llamar C, a este le vamos a llamar D, y a este conjunto le vamos a llamar E. Vamos a ponerle elementos a los conjuntos. Al conjunto C le voy a poner como elemento al número 1, al número 2 y al número 3. Al conjunto, vamos a escribir bonito el 3 para que no se vayan a confundir. Listo. Ahora, al conjunto D le voy a poner como elemento al 2, al 3 que ya está ahí, al 4, al 4 y al 5. Al conjunto E
le vamos a poner como elemento al número 6. Apaga tu audio, Giro, por favor. Al número 7. Ya al número 8. Listo. Hasta ahí ya tenemos nuestros conjuntos con sus elementos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me dice NC. NC quiere decir el número de elementos que hay dentro del conjunto C. En este caso observo que hay 1, hay 2 y hay 3. Y ahí como respuesta pongo el número 3. ND significa el número de elementos que hay en el conjunto D. Observo que hay 1, hay 2. Yo ya hice eso. Ahora estoy en 4. Ya, mi amor. Muy bien, Jacob. Está fácil. Me dice, ¿cuántos elementos hay? ND, ¿cuántos elementos hay en el conjunto D? Hay 4 elementos. 4 elementos. Listo. 4 elementos. Aquí escribimos 4 elementos. NE quiere decir cuántos números de elementos que hay en el conjunto D. 5 elementos. 5. Perfecto. Ahora me dice número de elementos que hay en la intersección entre el conjunto C y D. 2. Listo. 2. Intersección de C y D. La intersección de C y D va a ser el número 2 y el número 3. El Por número lo 3. tanto, ¿cuántos elementos hay ahí? Hay 2. 2 elementos, Y hay 2. 2. Hay 2 elementos entre la intersección del conjunto C y el conjunto D. Perfecto. Seguimos. Me dice número de elementos que hay en la intersección del conjunto D con el conjunto de E, ¿no es cierto? Intersección entre ellos. Número de elementos entre la intersección del conjunto D y el conjunto E. 4 y 5. Listo. Miren, este es el conjunto D y este es el conjunto E. La intersección 4 y son 5, los intersección. números 4 y que se 5. También son 2. Los 4 números. y 5. A ver, un ratito, Ah. me dejan hablar, apagamos el audio un ratito, que aquí acabamos. Me dicen número de elementos de intersección entre D y E. Esto es D y esto de aquí es E. Y me dicen número de elementos de intersección. Quiere decir intersección, quiere decir el número que se repite tanto en la D como en la E. Y el que encuentro que se repite es el número 4 y 5, porque la D tiene el 4 y 5 y la E también tiene el 4 y el 5. Entonces la intersección van a ser estos dos. Tiene un elemento y tiene 2 elementos. Por lo tanto, la intersección entre el conjunto D y el conjunto E van a ser el 4 y el 5, que vienen a ser 2 elementos. 2 elementos. Listo. Hasta ahí hemos resuelto lo que es elementos del conjunto. Seguimos nuestro siguiente ejemplo porque hemos hecho una de practicamos, hemos hecho uno, vamos a hacer el segundo de practicamos. Seguimos. Anoten, por favor, anoten, no se olviden de anotar. Sí, yo ya hice eso. Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejemplo, ¿ya? De practicamos. En el... Mal, ya caí, dice. Ah, No, ya sé por qué. claro, todo ya sabes que no está mal, todo tiene un porqué y tienes que pensaba que- concentrarte para que puedas encontrar la respuesta. Que No hay nada mal, sino solamente es encontrar la respuesta. la última es la unión Ujú.
Ya era intersección. Estaba. Ajá. Ajá. Claro, por ahí nos podemos confundir, ¿no? Con el signo. Recordamos que la unión es con el que, unión, ¿no? Que está con esa forma de unión. Ahí está. Intersección es aquel que está como una U, pero volteado. Sí, en eso nos puede pasar de repente en el examen, ¿no? Pensamos, como Mateo dice, Miss, está mal, después, no, no está mal, sino que él se había confundido en el signo, ¿no? Entonces siempre hay que mirar bien ahí qué cositas hay, ¿ya? Listo. Ahora vamos al siguiente conjunto. Me dice el conjunto F, G y H. Vamos a resolver esos conjuntos ahora. La F, la G y la H. Y me dicen lo siguiente. Me dicen, en ese conjunto tienes que hacer, me dice, ¿cuántos elementos hay en el conjunto F? Vamos a contar. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Perfecto. Hay 5 elementos en el conjunto F. Seguimos. Me dicen N, quiere decir número de elementos entre el conjunto F y G, la intersección, ¿no? Porque esta está como una U volteada. Significa, ese símbolo significa intersección, intersección. Número de elementos de la intersección entre el conjunto F y el conjunto G. Así se lee este ejercicio, ¿ya? Número de elementos de la intersección entre el conjunto F y el conjunto G. Me voy donde está mi conjunto F y observo que tiene todos estos elementos. Me voy donde está mi conjunto G y observo que tiene todos estos elementos. ¿Ya? Intersección va a ser los números que se repitan tanto para F como para el conjunto G. Y yo observo aquí la intersección, que los números que se repiten para la F y la G es el número 2. El número que se repite entre la F y la G es el número 4. ¿Cuántos elementos hay en la intersección entre F y G? ¿Quién me dice? ¿Cuántos números? 5. No, 2. 2, nada más, solo 2. Recuerden que el 2 se repite tanto en la F y en la G. El número 4 también se repite tanto entre la F y la G. No hay nada más que lo agarre. Lo único que tenemos que hacer ahí es observar bien hasta dónde va hasta dónde encierra mi conjunto F y mi conjunto G. ¿Ya? Hasta aquí hemos descubierto que ahí tienen solamente 2 elementos. Vamos escribiendo acá nuestras respuestas. Tiene 2 elementos. Ahora me dice F unión G. La F unión G. F unión G. ¿Me van a decir ustedes? 7. ¿Cuánto hay? Vamos a contar. A ver, contamos, ¿me escuchan? Contamos. Unión, ¿ah? Recuerden que es unión. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. 7. Se me fue para abajo un ratito. 6 y 7. Es cierto, tiene 7 elementos la unión del conjunto F con el conjunto G. Y ahí, por lo tanto, va a ir el número 7. Perfecto, veo que hasta acá estamos entendiendo muy bien, me da mucha alegría. Seguimos. Ahora vamos a resolver aquí. Aquí ya nos dan un poquito más complicado, un reto más nos dan aquí. Y me dicen lo siguiente. Número de elementos del conjunto F más el número de elementos del conjunto G. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto F? 9. 9. No hay 9 en el conjunto F. Solamente hay 5. Primero hay 5. Hay 1, 2, 9. En total 9. Porque en la G hay 4. 5 más 4 es no, pero 9. solamente estoy preguntando ahorita cuántos hay en la F. En la F no hay 9, en la F solamente hay 5. Me confundí, Vamos pero la pasito a respuesta pasito. de ahí es 9. Claro, pero vamos pasito a pasito. En la F yo he encontrado que hay 5 elementos. ¿Ya? Ahora más el número de elementos que hay en la G. 4. Ahora en la G voy a contar cuántos hay. Hay 1, 4. 2, 3,
4. 4. En total son Entonces, 9. En total me va a dar 5 más Sería 4 me 9. va a dar En total son 9. 9. son 9. Perfecto. Ahí sí, en total son 9. Perfecto. Ahí solamente es como una suma, ¿no? Es facilito. Vamos a sumar 1 más 1, 2 más 2. Está facilito. Hasta ahí estamos muy bien. Está facilito. Siguiente. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Me dicen, vamos a aquí acomodarlo para que esté derechito porque está un poquito chueco. Listo. Ahora aquí me dicen número de elementos que hay en la G. Aquí nos habíamos olvidado. 2. ¿Cuántos elementos hay en la G? No, 4. no hay 2. 4. 4. 4. Números de elementos que hay en el conjunto H. ¿Cuántos elementos hay ahí? 6. 6. 6. Muy bien. Hay 6 elementos en el conjunto H. Listo. Vamos a ir ordenándolo porque se desordenó un poquito. Ahora me dicen N. Me dicen N, F, intersección H. Ahora, cuántos elementos encuentro entre M, intersección H? Voy a sacar todo esto para volver a hacer. Listo. Vamos a buscar cuántos elementos hay en F, intersección H. Este es mi conjunto F. 2. Y este es mi conjunto H. Este es mi conjunto H. Voy a ver qué números se repiten, tanto en la F como en la H. Y yo observo aquí que como de aquí está la F hay el número 4 y el número 5. Se repite tanto en el conjunto F como en el conjunto H. Por lo tanto, observo que hay un elemento y 2 elementos que se repiten. Solamente observo 2. Por lo tanto, ¿aquí qué número va? El número 2. Porque solamente hay 2 elementos que se repiten ahí y los que se repiten son los elementos de intersección. Perfecto, muy bien, hijo. Me da mucha alegría que por ahí veo que estamos entendiendo. Seguimos. Nos dicen ahora lo siguiente. Me dicen, ahora quiero la unión. Me dicen, quiero la unión de FH. ¿Cuánto sería F más H? ¿Cuánto sería ahí la F más H? 9. ¿Cuál es la unión? Listo, es cierto. Sería 9. 9. Porque la unión, ya saben que la unión es todo. Vamos a ver cuánto hay en la F. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. F más H. En la F tengo 5. Y en la H tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, contamos bien. Vamos a ver. Unión entre la F, que es todo esto, y la H, que es todo esto de aquí. Vamos a contar cuántos elementos hay. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7, hay 8 y hay 9. Listo, muy bien. Hasta ahí hemos encontrado que hay 9 elementos entre la unión de F y H. Perfecto. Seguimos. Ahora nos dicen, me dicen, les voy a pedir el número de elementos. Ahí está. Les voy a pedir, dice, el número de elementos de la intersección entre F, G. Vamos a ver. El número de elementos de la intersección entre FG, intersección FG. O sea, decir quiénes se repiten en el conjunto F y quiénes también están en el conjunto G. ¿No? Recordamos que la intersección vienen a ser los números que se repiten. Vamos a ponerle aquí. Vamos a rodearlo para que no se confundan. Todo esto es F.
Y todo esto de aquí es el conjunto G. La intersección van a ser aquellos números que se repiten entre F y G. Entre F y G veo que se repite el 4 y veo que se repite el 2. ¿Cuántos elementos se repiten ahí? Se repiten 2 más el número de elementos entre la unión de F y H. ¿Cuánto es el número de elementos entre F y H? 9. Más el número de elementos entre la H. ¿Cuántos elementos entre la H? Tiene 6. ¿Me va a salir como respuesta ahí? 17. Son unos niños muy inteligentes, los felicito a todos. La respuesta ahí es 17. Perfecto, me da mucha alegría que veo que sí hemos entendido este ejercicio. Perfecto, seguimos. Ahora me piden aquí. Uy, se fue el ejercicio. Ahora me piden aquí, me dicen, tienes que encontrar. Vamos a encontrar el número, la intersección de G, el conjunto, miren, G. Encontramos GH. ¿Cuántos elementos hay en la intersección de GH? 2, 3. Vamos a ver si es 2 o 3. Vamos a ver quién tiene razón. A ver, vamos a ver. El elemento me dice, ¿dónde está aquí mi conjunto? Listo, mi conjunto G. Aquí está mi conjunto G. Mi conjunto H. Aquí está mi conjunto H. Y me dicen la intersección de G y H. En la intersección de G y H solamente encontramos 2 porque es el número 4 y el número 7. O sea, ahí hemos encontrado solamente 2 elementos de intersección entre el conjunto G y el conjunto H. Solamente encontramos 2 elementos. Listo. Ahora, en el siguiente, me dicen, Miss, tienes que encontrar, me dice, el número de elementos de la unión del conjunto G y el conjunto H. ¿Quién sería la unión del conjunto G con el conjunto H? ¿Quiénes van a ser ahí? Ay, 8. un ratito que se borró. Listo, ahí estamos. Y aquí vamos a encontrar que tenemos la F. La F. Tenemos la G, que diga la G. G. Y tenemos la H. Y toda unión quiere decir todo, ¿no? Vamos a contar cuántos elementos encontramos. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hemos encontrado ahí 8 elementos. Perfecto. Y hasta aquí hemos llegado con lo que es la unión intersección. Sí, mi amor, ahorita te digo, un ratito, déjame terminar aquí ya. Mi amor, ahorita aclaro tu duda. Cualquier duda que tú tengas. Ahora, aquí, apagamos el audio, por favor. Aquí nosotros hemos observado, y yo lo que quiero que ustedes practiquen esta partecita de aquí en casa, ¿ya? Hasta aquí hemos llegado con lo que es la clase de aritmética en lo que es cardinal de un conjunto.